Nadie excava algo tan monumental bajo tierra solo por diversión. No hay pistas sobre a dónde fue a parar todo el material retirado. Y estamos hablando de toneladas y toneladas de piedra que debieron ser removidas de cada uno de estos lugares. La escala de este complejo es gigantesca, con 24 cavernas en total. Y estamos discutiendo solo una de ellas. Quienquiera que haya construido las cavernas de Longyou poseía un conocimiento sorprendente, algo comparable a la tecnología moderna. Para mí, es un descubrimiento tan notable como la tumba de Tutankamón, algo casi inimaginable. No existen registros históricos que expliquen la construcción de este lugar, ni hay indicios claros sobre cuál habría sido su propósito. Tal vez se usó para crear ambientes con agua y criar peces gigantes, como sucede en algunas cavernas hoy en día. O quizá algo catastrófico ocurrió en el pasado, y esto llevó a la creación de estas estructuras como una forma de supervivencia. Al fin y al cabo, nadie realiza un trabajo tan grandioso sin una razón, ¿verdad? La manera en que estas cavernas fueron excavadas desafía el método convencional de construcción humana. Pero esto es solo la punta del iceberg. A medida que exploramos más a fondo, el misterio de estas cavernas solo crece, revelando secretos que desafían incluso a los mayores expertos. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de lo que imaginas. Hay muchos misterios aquí y, si estás buscando respuestas, has llegado al lugar correcto. Capítulo 1. El enigma de las cavernas de Longyou. Durante milenios, las cavernas de Longyou permanecieron olvidadas por la historia. Nadie sabía de su existencia hasta que un curioso habitante del pueblo de Xi'an-Bacon decidió investigar una leyenda local. Todos en el pueblo conocían las historias de los lagos sin fondo, pequeños lagos distribuidos en 5 puntos de la región, considerados tan profundos como el océano. Durante años, los habitantes intentaron medir la profundidad de esos lagos con largas varas, pero nunca lograban encontrar el fondo, lo que aumentaba el misterio. Un día, un habitante pescó un pez enorme, típico de aguas profundas, y eso hizo que todos se cuestionaran sobre la verdadera profundidad de esos lagos. Fue entonces cuando Wu Anai, un habitante del pueblo, decidió acabar con el misterio de una vez por todas. El 9 de junio de 1992, él y otros 3 vecinos iniciaron la ardua tarea de drenar uno de los lagos. Tras casi 3 semanas de bombeo continuo, lo que Wu descubrió fue muy diferente de lo que imaginaba. Los lagos, en realidad, tenían un fondo. No obstante, el fondo era algo inimaginable, una inmensa caverna artificial. Al terminar el proceso de drenaje, Wu se encontró con una caverna de 1022 metros cuadrados y una altura de 30 metros, equivalente a un edificio de 10 pisos. Imagina la sorpresa al ver algo así escondido bajo la superficie de un lago. Ahora, imagina que eres Wu Anai, pisando en esas cavernas y convirtiéndote en la primera persona moderna en explorar este misterio. Lo primero que llama tu atención son las marcas en las paredes. Líneas paralelas, cuidadosamente trazadas, cubren desde los pilares hasta el techo. Te preguntas si esas marcas tienen algún significado, tal vez un código, o si son simplemente una forma de arte desconocida. A medida que avanzas más profundo en la caverna, observando cada detalle con cautela, te das cuenta de la existencia de pilares esparcidos por el lugar. Tienen unos 50 centímetros de grosor, algo relativamente delgado, lo que plantea otra cuestión. ¿Cómo es que el techo de esta caverna aún no se ha derrumbado? ¿Cuánto tiempo tiene esta caverna? Y aquí surge otro misterio. A simple vista, parece que la caverna fue construida recientemente. Todo está en condiciones impecables, sin señales de deterioro. Pero si fue construida recientemente, ¿por qué nunca habíamos oído hablar de ella antes?
No hay historias, leyendas ni mitos que expliquen esta construcción. Siam Bacon es un pueblo pequeño y algo tan gigantesco no podría haber pasado desapercibido. Mientras reflexionas sobre todo esto, notas las escaleras. Parecen mucho más empinadas que las escaleras comunes, casi como si hubieran sido hechas para seres de gran estatura. Sin embargo, antes de que puedas entenderlo completamente, otras características llaman tu atención. Las cámaras de piedra, los puentes, los canales, las piscinas y el hecho de que existen otras 23 cavernas como esta. Cuando las cavernas de Longyou fueron finalmente reveladas al mundo, especialistas de diversas áreas acudieron al lugar, ansiosos por descifrar los enigmas que creían estar escondidos en las profundidades de estas cavernas. Sin embargo, en lugar de respuestas, las cavernas solo generaron más preguntas. Los arqueólogos que investigaron las cavernas sugieren que su construcción probablemente data de la dinastía Han Occidental, que duró del 206 a.C. hasta el 23 después de Cristo, lo que situaría las cavernas con unos 2000 años de antigüedad. Lo que hace todo aún más intrigante es la completa ausencia de registros históricos que mencionen su construcción. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué teoría te parece más lógica hasta ahora? Déjalo en los comentarios y al final de este video compartiré lo que creo que es la explicación más plausible, y puede que esté lejos de ser lo que imaginas. Hablaré más sobre esto más adelante, pero por ahora exploremos el primer gran misterio. ¿Cómo se construyeron estas cavernas? Ingenieros de varios países han estudiado las cavernas de Longyou y han llegado a un consenso. La construcción de estas cavernas requirió un nivel impresionante de habilidad y precisión. No hay fallos visibles en la ejecución, ni en el diseño arquitectónico, ni en su realización. Cada caverna tiene la forma de un elegante salón, con 4 paredes paralelas y ángulos claramente definidos. Uno de los lados de las cavernas es siempre empinado, mientras que el lado opuesto presenta una inclinación de 45 grados. Cada caverna tiene solo una entrada, que conduce a un pozo vertical donde se encaja la escalera, permitiendo la entrada de luz solar y agua de lluvia. Sin embargo, los constructores crearon un intrincado sistema de zanjas y canales de drenaje en la base de las cavernas, además de una captación de agua, lo que revela un conocimiento avanzado de hidrología y gestión del agua para la época. Pero, ¿cómo fue posible esto? Y eso no es todo. La precisión con la que estas cavernas fueron excavadas y la uniformidad de su diseño en las 24 cavernas son realmente notables. Y si te dijera que incluso los métodos de excavación parecen haber utilizado tecnologías que solo conocemos hoy en día, ¿cómo podrían, hace miles de años, realizar un trabajo que muchos ingenieros actuales afirman que sería imposible sin herramientas modernas? Hay algo aquí que no encaja en las explicaciones convencionales, especialmente considerando que no están conectadas entre sí. Los arqueólogos han concluido que los constructores de una caverna no tenían forma de saber lo que sus colegas estaban haciendo en las cavernas vecinas. Esto significa que, para garantizar que todas las cavernas fueran tan similares, los arquitectos necesitarían herramientas de medición extremadamente precisas y planos arquitectónicos detallados. Incluso si creemos que disponían de estos recursos, la ejecución de las cavernas de Longyou sigue siendo una hazaña de ingeniería impresionante. Otro misterio es por qué los constructores consideraron necesario construir tantas cavernas idénticas sin interconectarlas. Además, eligieron el método más difícil de excavación en lugar de usar herramientas más eficientes como picos o martillos. Y hablando de excavación, los científicos estiman que aproximadamente 1 millón de metros cúbicos de piedra,
el equivalente a casi la mitad del volumen de la Gran Pirámide de Giza, fue removido para construir estas cavernas. Esto nos lleva a otro enigma. ¿A dónde fue a parar toda esa piedra? Todavía no hemos hablado de la teoría más polémica sobre las cavernas de Longyu, que es poco discutida. Al final de este video, te contaré por qué muchos estudiosos evitan comentar esta hipótesis y cómo podría ser la clave para descifrar finalmente este enigma milenario. No hay rastros de ella en las proximidades ni en los edificios o estructuras cercanas. Parece que de alguna manera esta inmensa cantidad de roca simplemente desapareció. Otro desafío intrigante es cómo trabajaron los constructores dentro de las cavernas con tan poca luz. La luz del sol solo llega a las cavernas en ángulos específicos debido a la forma de sus entradas. A medida que se avanza más en la caverna, la luz disminuye drásticamente, lo que hace que la visibilidad sea muy mala. Para realizar cualquier trabajo en estas condiciones, los constructores tendrían que depender de una fuente alternativa de iluminación. Sin embargo, como la electricidad aún no había sido inventada, la suposición natural sería que utilizaron antorchas. Pero no hay rastros de hollín en las paredes o techos de las cavernas, lo que plantea la pregunta, ¿cómo veían mientras trabajaban? Podrían haber estado trabajando en la oscuridad o contar con algún tipo de tecnología que desconocemos. Además del tema de la luz, un gran misterio rodea la integridad estructural de estas cavernas a lo largo de los milenios. Las cavernas de Longyu no son las únicas grandes cavernas artificiales descubiertas en el mundo, pero la mayoría de las otras no han resistido el paso del tiempo debido a la erosión y los derrumbes. Ejemplos incluyen la cantera de Bet Guvrin en Israel y la mina de sal de Wieliczka en Polonia, que también son grandes cavernas hechas por el hombre, pero que han sufrido serios daños a lo largo de los siglos. Las cavernas de Longyu, por otro lado, permanecen en condiciones casi perfectas, a pesar de haber enfrentado desastres naturales y conflictos a lo largo de los años. Pero, espera, el misterio se vuelve aún más profundo. ¿Cómo es que estas cavernas, que han permanecido en secreto durante milenios, se han mantenido intactas, mientras que otras cavernas en el mundo se han derrumbado? No te pierdas el siguiente segmento, pues revelaremos algo aún más impactante. El misterio más desconcertante de todos, sin embargo, es que no existe ninguna mención histórica sobre la construcción de estas cavernas. No hay registros, leyendas, mitos, ni ninguna indicación de que un proyecto de esta magnitud haya sido realizado en algún momento de la historia conocida. Esto deja a los expertos perplejos. ¿Cómo una obra tan monumental, que requirió tanto esfuerzo, pudo haber sido completamente olvidada por los registros históricos? Ningún registro histórico de las cavernas de Longyu. Esto es lo que sabemos. Existen 24 cavernas gigantescas con una arquitectura y construcción muy por delante de su tiempo. No tenemos idea de quién las construyó o cómo fueron hechas. Lo más intrigante es que no hay registros históricos de su construcción. Esto ya es extraño por sí solo, pero se vuelve aún más desconcertante cuando consideramos que estas cavernas están en China y, según parece, fueron construidas durante la dinastía Han. Si sabes algo sobre la dinastía Han, sabes que eran meticulosos al registrar todo. Es prácticamente inconcebible que un proyecto de esta magnitud, como la construcción de las cavernas de Longyu, simplemente haya pasado desapercibido. La dinastía Han era conocida por documentar hasta los más mínimos detalles de su vida cultural y política. Por ejemplo, el Yuefu, la oficina de música, mantenía registros detallados sobre las músicas, los instrumentos, las canciones e incluso las coreografías de las danzas realizadas en los rituales de los templos.
Si hasta las danzas rituales y los detalles de las performances teatrales eran registrados con tanto cuidado, ¿cómo explicar la ausencia de cualquier mención a un proyecto tan grandioso como las cavernas de Longzhou? Ciertamente algo más debe estar sucediendo aquí. Ahora, compáralo con otros descubrimientos arqueológicos significativos en China. Piensa, por ejemplo, en el ejército de terracota, que permaneció enterrado durante más de 2000 años y fue encontrado en 1974. A pesar del tiempo que estuvo oculto, los científicos no tuvieron mucha dificultad en vincular el ejército al emperador Qin Shi Huang, el primer emperador de China, gracias a los registros y las evidencias históricas. Y luego tenemos la Gran Muralla China, otro monumento colosal de ingeniería, con cada fase de su construcción detalladamente registrada. Sabemos incluso que alrededor de 4000 trabajadores murieron durante la construcción de la muralla, y algunos fueron enterrados dentro de ella. Entonces, ¿por qué un proyecto tan espectacular como las cavernas de Longzhou no tiene absolutamente ningún registro histórico? Según los científicos, solo la excavación de las piedras habría requerido la fuerza laboral de 1000 personas, trabajando a tiempo completo, 24 horas al día, durante 6 años seguidos. Y eso sin mencionar la precisión necesaria para esculpir las marcas de cincel que están esparcidas por las cavernas. Y aún así, no hay rastros de que este gigantesco emprendimiento haya sido documentado. ¿Será que los registros fueron destruidos intencionalmente? ¿Acaso esos antiguos constructores intentaban esconder algo? ¿O incluso proteger algo? Piénsalo, una estructura tan inmensa y cuidadosamente elaborada sin dejar rastros de su construcción. ¿Será que esto se hizo a propósito? Quédate conmigo y verás que esta pregunta puede tener una respuesta muy sorprendente. Sabemos que en la antigua historia de China, la destrucción de registros por motivos políticos no era algo raro. Sin embargo, incluso si esto hubiera sucedido, los responsables tendrían que haber sido extremadamente minuciosos para borrar completamente cualquier mención a estas cavernas. Pero hay otra posibilidad, aún más desconcertante. ¿Y si las cavernas de Longzhou ya eran desconocidas incluso en la época en que fueron construidas? ¿Por qué fueron construidas las cavernas de Longzhou? Hasta hoy, la ciencia no ha podido responder a la pregunta clave. ¿Por qué fueron construidas las cavernas de Longzhou? A lo largo de los años se han propuesto muchas teorías, algunas bastante extravagantes y otras más plausibles. Sin embargo, al examinarlas en profundidad, todas terminan fallando en algún aspecto. El mayor obstáculo para los científicos son las enigmáticas líneas paralelas que cubren las superficies de las cavernas. Estas marcas de herramientas están presentes en las 24 cavernas, como si los constructores hubieran tenido una necesidad obligatoria de grabarlas. ¿Cuál es el propósito de estas líneas? ¿Son meramente estéticas, un código oculto o algo funcional? Nadie lo sabe con certeza, y todo lo que tenemos son especulaciones. Esto nos lleva al siguiente punto. Capítulo 2. Las teorías sobre las cavernas de Longzhou. Dada la naturaleza misteriosa de estas cavernas, se han desarrollado varias teorías para explicar su origen y propósito. Vamos a explorar algunas de las más populares y plausibles, comenzando con una teoría sobre cómo fueron construidas y avanzando hacia teorías sobre por qué fueron hechas. Teoría 1. Construidas por una civilización antigua con tecnología perdida. Una de las teorías más intrigantes es que las cavernas de Longzhou fueron hechas por una civilización antigua que dominaba una tecnología hoy perdida. Los defensores de esta idea argumentan que el trabajo manual por sí solo no sería suficiente para crear un logro tan impresionante de ingeniería. Cuando se comparan las marcas en las paredes de las cavernas con las hechas por máquinas de perforación modernas,
las similitudes son notables. Ahora bien, prepárate para una teoría que desafía toda lógica. Podría haber una civilización mucho más avanzada que la nuestra involucrada en la creación de estas cavernas. Algunos investigadores sugieren que el trabajo aquí fue realizado por una tecnología perdida hace mucho tiempo, tal vez incluso de origen extraterrestre. Puede parecer absurdo, pero las evidencias visibles en las cavernas levantan esta posibilidad. Esto ha llevado a algunos a especular que se usaron máquinas avanzadas en su construcción. Algunos incluso sugieren que esta civilización antigua podría estar relacionada con los Anunnaki, seres mencionados en las mitologías sumerias. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas de la humanidad, creían que los Anunnaki eran responsables de muchos de sus avances, como la escritura, la astronomía y la arquitectura. Si consideramos esta hipótesis, podría explicar por qué no hay registros históricos de la construcción de las cavernas de Longyu. No fueron construidas hace 2000 años, sino quizás hace 6000 años, por una civilización avanzada que precedió a la dinastía Han. En este escenario, la dinastía simplemente no sabía de la existencia de las cavernas, lo que justificaría la ausencia de registros históricos. Teoría 2. Un palacio imperial. Otra teoría sugiere que las cavernas fueron construidas originalmente como un palacio o residencia de lujo para algún emperador. La grandiosidad del lugar, la precisión de las marcas y la complejidad del diseño sugieren un proyecto que no escatimó en esfuerzos ni recursos. Esto tendría sentido si un gobernante poderoso hubiera encargado el lugar como refugio o como una construcción monumental. Los palacios suelen ser elaborados y majestuosos, y la atención al detalle en las cavernas de Longyu, como las marcas de herramientas minuciosas, podría respaldar esta idea. Teoría 3. Tumba de un emperador o sitio religioso. Una tercera teoría sugiere que las cavernas de Longyu podrían haber sido una tumba imperial o un sitio sagrado destinado a rituales religiosos. Las cavernas están ubicadas debajo de la colina Fanghang, un símbolo reverenciado en la mitología china. El Fanghang es similar a un fénix y está asociado con la realeza, el renacimiento y la armonía entre el yin y el yang. El simbolismo sagrado de la colina podría haber hecho que el lugar fuera propicio para la construcción de un proyecto monumental, como la tumba de un emperador o un templo donde se realizaban rituales de paso al más allá. En la antigüedad era común que se eligieran sitios de importancia espiritual basados en sus energías o significados religiosos. Se cree que los constructores de las cavernas de Longyu eligieron este lugar específico por su conexión simbólica con el Fanghang, creyendo que esto garantizaría una transición pacífica al más allá o fortalecería sus rituales. Además, el diseño de las cavernas, con sus vastas áreas y complejidad arquitectónica, sugiere que el lugar podría haber sido construido para albergar ceremonias importantes con propósitos religiosos o funerarios. Teoría 4. Almacén. El doctor Chu Leang Kai, de la Universidad de Xi'an, propone que las cavernas de Longyu fueron construidas bajo el mandato del emperador Xuan de la dinastía Han Occidental como un proyecto estratégico. Según esta teoría, el objetivo sería crear almacenes en regiones fronterizas para guardar suministros vitales, como alimentos, mercancías y armas, en preparación para posibles guerras. Esta explicación tiene sentido, considerando la ubicación estratégica de las cavernas y la necesidad histórica de mantener reservas para tiempos de guerra. Sin embargo, la grandiosidad y sofisticación de las cavernas aún parecen desproporcionadas para la simple función de almacenamiento, especialmente considerando la complejidad de las excavaciones
y la precisión de los detalles en las cavernas. Teoría 5. Escondite militar. Esta teoría se divide en dos vertientes. La primera sugiere que las cavernas de Longview fueron utilizadas como un escondite militar secreto, donde se desarrollaban estrategias de guerra lejos de los ojos enemigos. Según relatos históricos, un emperador chino podría haber usado las cavernas para mantener tropas ocultas y planear ataques. La segunda versión, presentada por Yangang Hongshun, del Instituto de Arqueología de la Academia China de Ciencias Sociales, sugiere que las cavernas fueron construidas alrededor del 494 a.C. por el rey Guan. Tras una derrota desastrosa en batalla, Guan habría mandado construir las cavernas para él y sus soldados, con el fin de refugiarse y escapar de la humillación. Ambas hipótesis son plausibles, ya que ocultar tropas o crear bases secretas tiene sentido desde un punto de vista estratégico. Sin embargo, la falta de registros y la ausencia de indicios de ocupación militar debilitan la validez de estas teorías. Teoría 6. Cisternas. La teoría de las cisternas ha ganado fuerza recientemente y puede ser una de las explicaciones más viables para el propósito de las cuevas de Longview. La arquitectura de las cuevas, con una base amplia y una parte superior más estrecha, parece ideal para almacenar grandes volúmenes de agua, minimizando la evaporación. Además, los expertos indican que cuando se construyeron las cuevas, alrededor del año 200 a.C., el mundo enfrentaba una sequía global, lo que justificaría la creación de enormes reservorios de agua. Otro punto que refuerza esta teoría es el hecho de que las cuevas mantuvieron su integridad estructural a lo largo del tiempo porque permanecieron llenas de agua. Después del drenaje, fue necesario instalar soportes para evitar el colapso de los techos de las cuevas, lo que sugiere que el agua desempeñaba un papel importante en la sustentación de las estructuras. Este detalle técnico parece dar más credibilidad a la idea de que las cuevas servían como cisternas, usadas para recolectar y preservar agua en tiempos de sequía. Sin embargo, incluso esta teoría no está libre de fallos. Si las cuevas fueran realmente cisternas, sería de esperar encontrar algún tipo de infraestructura adicional, como canales de captación o dispositivos para facilitar el transporte del agua almacenada, y ninguno de estos elementos ha sido encontrado en las excavaciones. Además, el trabajo extremadamente detallado en las paredes de las cuevas no parece algo necesario para la simple función de almacenar agua. Análisis de las teorías. Aunque todas estas teorías presentan elementos interesantes e incluso plausibles, cada una de ellas tiene una falla fundamental que impide una conclusión definitiva. Veamos los puntos críticos. Almacén. Aunque la idea de cuevas que sirvan como depósitos tiene sentido militarmente, el nivel de sofisticación y la escala de las excavaciones superan lo que sería necesario para simples almacenes. Escondite militar. La ausencia de evidencias concretas de ocupación militar, como herramientas, armas o registros históricos, debilita esta teoría. Cisternas. Aunque la estructura de las cuevas es compatible con reservorios de agua, la falta de un sistema de captación y transporte, además de las marcas de cincel en todas las paredes, contradicen la idea de que eran solo cisternas. Respuestas críticas a las teorías sobre las cuevas de Longview. Las cuevas de Longview son un misterio que ha generado diversas teorías, desde civilizaciones antiguas con tecnología perdida hasta cisternas. No obstante, al analizar críticamente estas hipótesis, muchos aspectos simplemente no se sostienen. Desmontemos algunas de estas teorías populares. Teoría 1. Construidas por una civilización antigua con tecnología perdida. Esta teoría, que sugiere que las cuevas fueron construidas hace aproximadamente 6.000 años,
por una civilización altamente avanzada, como los Anunnaki. Parece fascinante, pero no resiste al análisis científico. Uno de los principales puntos que refuta esta idea es la presencia de cinceles encontrados en las cuevas, lo que indica que las marcas fueron hechas manualmente, no por máquinas sofisticadas. Los expertos que estudiaron las marcas en las paredes concluyeron que éstas pueden ser replicadas fácilmente por trabajadores utilizando cinceles. Si las cuevas hubieran sido creadas por una civilización con tecnología superior, ¿por qué usarían herramientas tan rudimentarias? Además, no existen mitos o leyendas en la tradición china que hagan referencia a una civilización avanzada desconocida o a seres como los Anunnaki. Esto hace improbable la idea de que una civilización tan antigua y avanzada hubiera realizado este trabajo sin dejar absolutamente ninguna pista o registro cultural. Teoría 2. Palacio. La teoría de que las cuevas fueron construidas como un palacio imperial o una residencia grandiosa tampoco se sostiene. Cuando las cuevas fueron descubiertas, estaban completamente vacías, sin ningún indicio de que sirvieran como lugar de habitación o de actividades humanas. No había objetos de valor, muebles, utensilios, ni rastros que sugirieran que el lugar fue utilizado para vivienda o fines ceremoniales. La ausencia de evidencias de ocupación descarta fuertemente la hipótesis de que las cuevas sirvieran como palacio o residencia real. Teoría 3. Tumba o sitio sagrado. La hipótesis de que las cuevas podrían haber sido construidas como una tumba o lugar religioso también se desmorona por la falta de artefactos o señales de entierro. Normalmente, una tumba o lugar sagrado contendría bienes funerarios, artefactos religiosos o al menos vestigios de rituales. Sin embargo, nada fue encontrado en las cuevas de Longzhou. Además, la sofisticación y el tamaño de las cuevas no tienen sentido para un lugar destinado a ser una tumba, considerando la falta de cualquier simbolismo religioso u objetos sagrados. Teoría 4. Escondite militar. La idea de que las cuevas podrían haber sido utilizadas como un escondite militar también presenta serios problemas. La construcción de un proyecto tan monumental durante un período de guerra sería impracticable. Como se mencionó, la cantidad de recursos humanos y el tiempo necesarios para excavar las cuevas haría imposible mantener cualquier discreción sobre el proyecto. La construcción llevaría años, y en tiempos de guerra, el enfoque estaría en estrategias inmediatas, no en proyectos a largo plazo. Además, no hay señales de que estas cuevas hayan sido utilizadas para actividades militares, como almacenamiento de armas o suministros, y nuevamente, la ausencia de evidencias de ocupación debilita esta teoría. Teoría 5. Almacén. La idea de que las cuevas servirían como almacenes para alimentos y armas también enfrenta críticas severas. En primer lugar, las cuevas tienden a llenarse de agua, especialmente en épocas de lluvia, lo que haría inviable el almacenamiento de suministros. Los almacenes necesitan condiciones secas y estables, algo que las cuevas no ofrecen. Además, no se encontraron evidencias de uso práctico para almacenamiento, como estantes, repisas o indicios de transporte de mercancías dentro y fuera de las cuevas. Teoría 6. Cisternas. La teoría de las cisternas ha sido una de las más populares recientemente, en parte porque las cuevas, de hecho, parecen haber mantenido su integridad estructural al estar llenas de agua. Sin embargo, esta teoría también presenta fallos. Primero, las marcas de cincel en todas las paredes sugieren que los constructores se preocuparon por crear patrones precisos y uniformes, lo cual sería innecesario si el único objetivo fuera almacenar agua. Segundo, las cuevas son demasiado grandes y complejas para ser simples cisternas, y hay características, como las escaleras,
que no tendrían sentido en una estructura destinada a estar llena de agua la mayor parte del tiempo. ¿Por qué construir escaleras si el lugar estaría siempre sumergido? Resumen. Crítico 1. Tecnología perdida, refutada por la presencia de marcas manuales y herramientas rudimentarias, además de la ausencia de leyendas o mitos sobre una civilización avanzada que pudiera haber construido las cuevas. 2. Palacio o tumba. La ausencia de cualquier artefacto o vestigio de ocupación humana descarta estas hipótesis. 3. Escondite militar, impracticable en tiempos de guerra, y no hay señales de uso militar ni almacenamiento de suministros. 4. Almacén. Las cuevas se llenarían de agua, lo que las haría inadecuadas para almacenar alimentos o armas. 5. Cisternas. A pesar de que la estructura es adecuada para contener agua, las marcas y características de las cuevas sugieren un propósito más complejo que el de simples cisternas. Después de analizar críticamente todas las principales teorías, queda claro que ninguna de ellas explica completamente el misterio de las cuevas de Longyu. Siguen siendo un enigma arqueológico, sin una explicación clara y definitiva para su construcción o propósito. Quizás, como algunas de las mayores construcciones de la historia, como las pirámides, el verdadero propósito de las cuevas de Longyu permanezca perdido en el tiempo, esperando nuevos descubrimientos para proporcionar respuestas más concretas.